Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le doy gracias al Señor por tu vida. Le doy gracias a Dios por permitirnos reunirnos en este día en el nombre de Jesús. Le doy gracias porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos viviendo tiempos excepcionales. Estamos viviendo tiempos que podríamos decir difíciles, pero precisamente estos son los tiempos en que nosotros como cristianos tenemos que aferrarnos a nuestra fe, sabiendo de una manera rotunda que Dios gobierna por encima de cualquier gobierno. Te invito para que te unas conmigo en oración y le demos gracias a Dios porque tenemos el gran privilegio de poder buscarle y sabemos que donde están dos o más reunidos en su nombre, allí se encuentra Él. Ayúdame por favor a encontrarnos con el Señor. Padre bueno, gracias te doy por este momento, por este día, Señor, en que tú permites que podamos buscarte con todo anhelo y con todo deseo de nuestro corazón. La petición nuestra, Señor, que abras los cielos sobre la tierra y que sea tu misericordia, Señor, inundándola. Así, Señor, como la tierra está cubierta por el mar, cúbrenos, Señor, con tu misericordia y tu gracia, porque en estos tiempos es cuando más las necesitamos. Andamos confundidos. Estamos destruyendo, Señor, el único hogar que tú nos has dado para que podamos formarnos. Estamos tan confundidos, Señor, que nos levantamos en guerras, unos contra otros. Estamos confundidos, Señor, porque aún en medio de nuestras familias impera la tiranía y la rivalidad. Estamos tan confundidos, Señor, que en lugar de buscarte a ti, tratamos de resolver siempre las cosas a nuestra manera y sabemos que los resultados no son los mejores. Pero hoy, Señor, queremos suplicarte, queremos implorarte que tu Santo Espíritu, Señor, nuevamente se pasee sobre toda la tierra como en aquel momento, Señor. Y que tú coloques en el corazón de los hombres el deseo, Señor, de buscarte. Que coloques en nuestros corazones el que podamos vernos y entender la razón por la cual estamos en esta tierra. Y que podamos esforzarnos, Señor, no solamente para decir esforzado y ser valiente para conquistar una conquista, Señor, aquí terrenal, sino para poder conquistar tu corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, a que podamos mantenernos en este sentir y en este deseo. En tus manos colocamos este momento y colocamos esta predicación, la cual, Señor, anhelamos con todo el corazón, llegue a la mayor cantidad de personas posible y abra los ojos del entendimiento. Gracias te doy, Jesucristo, por estar con nosotros y te pido en unanimidad junto con mis hermanos que tú seas bendiciéndonos en esta hora, llenándonos de tu espíritu y en tu nombre unánimes. Todos nosotros decimos amén, amén y amén. Así va a ser, Señor, porque estás con nosotros. Hemos estado desarrollando un tema que lleva por título Familias imperfectas y la gracia de Dios. Y la intención de estas prédicas, el corazón de estas prédicas, es que podamos entender que nosotros necesitamos ser refaccionados, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados porque hay muchas cosas en nosotros que no están funcionando bien, independientemente de que nosotros tengamos una fe, independientemente de que nosotros tengamos una creencia, independientemente de que nosotros incluso vayamos a la iglesia y nos congreguemos, en nosotros siempre hay cosas que debemos cambiar. Pero hay un problema. A veces nosotros pensamos que estamos bien. A veces nosotros pensamos en la ley de la, digamos, de la costumbre, como todos lo hacemos, seguimos haciéndolo porque siempre lo hemos hecho, porque hemos visto que otros lo hacen y en conclusión terminamos repitiendo los mismos errores vez tras vez. El Señor quiere que nosotros miremos a su palabra. La palabra de Dios es un espejo en el cual nosotros debemos vernos. Porque Él quiere que nosotros entendamos por qué razón estamos aquí nosotros en la tierra. Usted y yo estamos aquí para aprender a relacionarnos. Nosotros no hemos aprendido a relacionarnos de tal manera que tenemos que aprender a relacionarnos.
Y esta palabra, la palabra de Dios, nos enseña que debemos relacionarnos fundamentalmente y en primer lugar con Dios, para luego aprender a relacionarnos con nosotros mismos, para luego aprender a relacionarnos con el resto de la gente. Si nosotros no aprendemos a relacionarnos, siempre nuestras relaciones van a ser tóxicas, van a ser tirantes, van a ser chocantes. Yo hoy quiero compartir contigo algo muy especial. Si te has dado cuenta, estamos tocando a las familias que han sido llamadas por la fe. Escúchame bien, personas elegidas por Dios para que pudieran llevar un legado. Pero son precisamente estas familias, estas personas elegidas por Dios, así como tú y como yo, que hemos sido elegidos a través de Cristo, que el Señor nos muestra que estas personas tenían una serie de errores, porque caminaban en la carne, caminaban en su cultura, caminaban en su comportamiento y no en lo que Dios quería que ellos tuvieran. Y de la misma manera nosotros a veces cometemos los mismos errores y no nos damos cuenta y de pronto hasta por tu mente puede pasar de que nuestros errores son errores santos. Errores son errores. Y nosotros debemos aprender a superarlos porque el asunto es aprender a relacionarnos. Hoy tenemos un tema que lleva por título rivalidad entre hermanos. Imagínate cuánto nosotros vemos al día de estas situaciones. Hijos que se están peleando por el favor de los padres porque hay una división en sus casas, porque de pronto los padres no han sabido administrar, ¿qué te digo? Los sentimientos, los afectos, y entonces hay hijos que se sienten más afectados, otros menos afectados, y entonces entre ellos comienzan a darse ciertas pugnas, ciertas situaciones, y entonces comienzan las exigencias, y que vemos al final cómo las familias terminan en unas peleas terribles porque están allí buscando quedarse el uno con la mayor parte de lo que el padre ha dejado. Porque simplemente no hemos entendido que somos hijos de los mismos padres, pero esto viene precisamente porque los padres no han hecho un buen trabajo para decirle a ellos que son hijos de esos padres y que todos se aman por igual. Yo quiero tocar este tema con usted porque realmente nosotros necesitamos edificar familias sanas. Necesitamos edificar familias, no que estén fuera del conflicto, sino familias que puedan aprender a superar los distintos conflictos que se puedan presentar. Quiero presentarte una historia que tú conoces, estoy absolutamente seguro, y se encuentra en el libro de Génesis. En el capítulo 37 de Génesis vamos a leer del versículo 2 al 11. Génesis 37 del versículo 2 al 11 y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Vamos a tomar hoy la base de Jacob, la familia de él y sus antepasados. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con por qué estas personas o estas familias fueron tóxicas. Y para nosotros hoy tenemos que preguntarnos cómo podemos prevenir esa toxicidad en nuestras familias. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, la aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amado, esta es la palabra de Dios y evidentemente los sueños al final se cumplieron, pero creo que a veces por amor tenemos que callar. Y a veces cometemos ciertos exabruptos que en lugar de ayudarnos a mantener una buena relación con las personas o con nuestros hermanos, con los más allegados, simplemente porque nos vamos de la lengua, terminamos afectando más nuestra relación. A veces es importante no solamente aprender a decir las cosas a alguien en especial, sino muchas veces aprender a callar aquellas cosas. Cuando miramos la familia de Jacob, que es la que estamos viendo hoy, nos damos cuenta que Jacob, cuando salió de su casa, si tú haces las cuentas, era un hombre de unos 77 años. Y cuando se casó, era un hombre de 84 años, lo que quiere decir que no era un niño, era una persona que había tenido una experiencia en su vida. Se supone que a esa edad era una persona madura, pero sin embargo nos damos cuenta que a pesar de la edad que podamos tener, seamos jóvenes o seamos viejos, la madurez no viene precisamente por eso. La madurez viene cuando nosotros sabemos realmente relacionarnos en medio de las distintas situaciones y diferencias que nosotros tenemos. Lo que vemos en el caso que estamos analizando es de que había ciertas situaciones de intolerancia dentro de la casa. Y eran situaciones que se estaban dando de tal forma de que había una pugna, pero no era una pugna que venía de aquel momento en que estaban viviendo. Si nosotros miramos a la palabra de Dios, estas pugnas familiares venían desde mucho antes. Si nosotros analizamos, nos damos cuenta que todo este asunto comenzó con la pugna en la casa de Abraham. Sara y Agar tuvieron una grande disputa porque la una estaba embarazada y entonces miraba menospreciando a su ama. Entonces esta se molestó, posteriormente se fue, luego regresó. Cuando tuvo el niño se dio cuenta de que también el niño se burlaba de Isaac cuando había nacido y entonces todo esto generó una gran pugna. Lo primero que tenemos que ver es cómo se producen las situaciones tóxicas en esta familia. Y nos damos cuenta de que hay una especie de un ciclo generacional. Y quiero que usted lo tenga en cuenta, por favor. Hay un ciclo generacional, lo que quiere decir es que muchas veces un mal ejemplo, una mala conducta se va extendiendo de generación a generación. Y Dios quiere que nosotros lo veamos. Por una sencilla razón, usted y yo aprendemos por imitación. Nosotros aprendemos de lo que estamos viendo. Nosotros aprendemos de lo que nos están siguiendo. El ejemplo para los seres humanos arrastra más que muchas palabras. Creo que usted tal vez en algún momento se ha podido, ¿qué le digo? De pronto darse cuenta que usted habla con los dichos de la abuela, de su mamá, lo que decía su papá en determinado momento, y usted también lo maneja como una especie de sentencia para poder dar claridad a ciertos asuntos, lo que realmente está demostrando que nosotros somos parte de ese ciclo generacional. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que hay una serie de ciclos generacionales que no son buenos, porque muchas veces esos ciclos se están basando en el error. Y Dios quiere que nosotros seamos asertivos, por eso nos dejó su palabra. Su palabra nos guía, su palabra es luz, su palabra es dirección, su palabra nos instruye, su palabra nos está a nosotros formando. Y nos está formando porque nosotros estamos deformados. Por más que usted se sienta bueno, por más que usted se sienta bien, por más que usted se sienta muy cristiano, usted es una persona que necesita que la mano de Dios esté sobre usted, formando su carácter y su conducta. Así que lo primero que nosotros vemos, ¿cómo podemos llegar nosotros a tener una familia tóxica? Bueno, nosotros revisamos esto y nos damos cuenta, por ejemplo, que la toxicidad de una familia tiene que ver con el ciclo generacional. Nosotros aprendemos por imitación, repetimos nosotros los patrones de conducta. Comenzamos con Sara y Agar, un patrón de conducta nefasto. Al final, Agar fue expulsada con su hijo Ismael.
siguió este patrón de conducta a los dos chicos, Isaac e Ismael. También hubo una ruptura allí. Todavía la ruptura sigue. A veces decisiones malas, el mal manejo de una relación puede extenderse a través de la vida y de los siglos. Hemos conocido de familias que se han aniquilado, se han matado porque no han sabido tal vez solucionar sus problemas. Y aquí encontramos todavía es la hora que árabes y judíos no se pueden ver las caras. Unos son productos digamos, derivados o descendientes de Isaac y otros de Ismael. En ellos hubo un problema, un conflicto que no se resolvió en aquel momento. Y posteriormente nosotros vemos que salta a Jacob y Esaú. Jacob es hijo de Isaac junto con Esaú. Y estos dos hermanos no se podían ver. Es más, uno era protegido por el padre Esaú y el otro era protegido por la madre Jacob. Y si seguimos allí, entonces nos encontramos con la línea de Jacob y nos encontramos en aquel momento de su matrimonio con dos hermanas, con Lea y Raquel, que se encontraban enfrentadas por el amor de su esposo, por el amor de un hombre. Había dificultades y enfrentamientos en esa casa. Y si saltamos a la historia de hoy, entonces nos encontramos con los hijos de Jacob, de esas personas, y nos damos cuenta que hay una situación entre los hermanos en contra de José. Y que el comportamiento de José tampoco ayudaba mucho, porque es muy difícil realmente de pronto tolerar a ciertas personas que están atacándonos y que sobre todo se tratan de poner por encima de los demás. Allí se ve el segundo factor que puede llevar a cabo o puede provocar que haya una familia tóxica. Y eso tiene que ver con la responsabilidad de los padres. La mala administración de los afectos provoca esta situación. Mire el asunto cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 37 y leemos el capítulo 37 de Génesis, el versículo 2, dice lo siguiente, que apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Aquí hay algo interesante, hay algo que tenemos que ver. Resulta de que vemos aquí que José solamente se reunía con estos hermanos, no se reunía con todos los hermanos, o sea, no se reunía con los hijos de Lea, lo que nos da a entender que el conflicto estaba allí en pleno vigor y que tal vez la recomendación de Lea era, hijos, no se asocien con ese chico porque van a tener problemas y dificultades. Y la palabra está diciendo que él estaba con los hijos de Bilha y de Silpa. Sin embargo, se había convertido en el informador de papá porque él llevaba todas las cosas que hacían y no hacían. Y evidentemente no importa el comportamiento que ellos tuvieran, simplemente vemos que el padre lo había convertido como en una especie de vigilante de sus hermanos. Y yo creo que a ninguno le cae bien eso, que tú sientas que haya alguien que te está vigilando, alguien que está señalándote, alguien que está pendiente de lo que tú haces para ir a la casa y decir si acusarte con tu padre. Es algo así como aquel hermano que quiere ponerse siempre en buenos términos, que quiere colocarse en una buena posición. De esa manera, todos nosotros lo entendemos. Vemos que había una responsabilidad que no se estaba ejerciendo. Y creo que la responsabilidad del padre simplemente estaba mostrando de que este era su hijo preferido, su hijo predilecto. Y cometió el error de ponerle una túnica de colores. Ahora, esa túnica de colores, investigando, tratando de mostrar, bueno, pero ¿qué es lo que significa ponerle una túnica de colores a un chico de 17 años? Lo primero que eso significa era que el padre quería demostrar que él era su favorito. Sencillamente, que era su hijo favorito, o sea, que tenía el favor de su papá. Esa túnica representaba que él tenía, oiga bien, tenía el favor de su papá.
Y no eran un hijo, dos o tres. Acuérdese que fueron 12 varones y una hembra. Y él estaba señalando que ese era su favorito. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sentiría usted en el hogar donde usted nació? En el lugar donde Dios a usted lo puso. Que su padre o su madre pudieran establecer ese criterio de decir, este hijo es el favorito mío y que lo diga abiertamente como lo estableció él. Porque no solamente esto establecía que era el favorito del padre, sino que también esa túnica significaba que tenía una posición por encima de los demás. O sea que definitivamente él no iba a cuidar ovejas, iba a hacer otra cosa. Ahora, lo que nosotros debemos entender es lo siguiente. Lo que este hombre Jacob estaba derramando sobre ese hijo era el amor que él había tenido a la mujer, a Raquel, que había muerto. Y entonces él quería verter ese amor en su hijo y no se estaba dando cuenta que estaba dañando al resto de sus hijos. Tal vez el mal comportamiento que pudieran tener ellos era en virtud precisamente que no tenían la atención que merecían tener de un padre que pudiera determinar o pudiera dar su amor de una manera equilibrada sobre todos sus hijos. Estamos mirando los factores que nos pueden llevar a tener una familia tóxica y estamos viendo los factores que llevaron a que esta familia fuera tóxica. Esa pata no solamente representaba una nueva posición, sino que también representaba la primogenitura. Imagínate. Eso significaba que para él ese era el primogénito, independientemente que el primogénito había sido Rubén. Ahora yo le voy a mostrar una escritura, y es interesante esta parte de la escritura porque eh, nosotros sabemos que Moisés fue quien recibió la revelación de la palabra de Dios. Y nos encontramos en Deuteronomio con un pasaje que tiene que ver con esta forma tan, digamos, horrible de equivocarse un padre. Quiero que mires en tu Biblia en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, y que miremos del versículo 15 al 17. Y escucha lo que dice puntualmente. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, creo que aquí esto va directo a lo que estamos diciendo. Se supone que Raquel era la amada y Lea era la aborrecida. Escuche bien, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubiesen dado hijos y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, el caso, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí habló Dios. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros, escúcheme bien, si no sabemos cómo manejar nuestras relaciones, estamos socavando nuestro hogar, estamos socavando nuestra familia, estamos pasando por encima aún de los derechos adquiridos legítimamente dados por Dios de aquella persona que fue colocada como un primogénito. Y esto lo estaban viviendo. Ellos estaban viviendo aquella situación, por eso esa gran tirantez, por eso se comportaron como se comportaron, por eso querían deshacerse de este muchacho al punto de que querían asesinarlo, querían matarlo. Era insoportable, porque la mala administración de los afectos del padre hacia sus hijos estaba provocando todas estas cosas. Igual pasa en nosotros. A veces nosotros estamos mirando que nuestros hijos son bonitos porque se parecen a nosotros, entonces nos inclinamos más hacia ese, y el otro que de pronto no se parece, entonces se lo apartamos un poco. O cuando el chico tiene una cosa asertiva, decimos que salió a nosotros. Cuando el chico tiene un error, entonces se parece al otro cónyuge. Y andamos caminando de esa manera. Perdemos realmente el sentido de tener una buena relación porque nosotros estamos socavando nuestro hogar
y estamos haciendo que nuestro hogar se convierta en un espacio completamente tóxico. En tercer lugar, nosotros miramos aquí en esta, digamos, en este pequeño observatorio de la familia de Jacob, encontramos también el comportamiento de los hermanos. José no hizo mucho por ayudarse tampoco. Él simplemente creo que gozaba, honestamente. O sea, tenemos que mirar siempre la humanidad que está imperando en la palabra de Dios. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia es descarnada. La Biblia dice las cosas tal cual como son. Y a mí me da la sensación que de alguna manera José disfrutaba contar esos sueños. Ahora se hicieron realidad, todo perfecto. Pero el contar esos sueños como que le daba cierta satisfacción porque de alguna manera como que también gozaba con el malestar de los hermanos. A veces en tu casa tú puedes ver eso. A veces tus hijos de pronto se ponen en disputa y algunos hacen o dicen algunas cosas para molestar a los otros. Y entonces allí se pierde el equilibrio del respeto que debemos tenernos. Pero si nuestros padres no nos están enseñando a que debemos respetarlos, pues entonces lo que va a pasar precisamente es eso. Vamos a irrespetarnos y entonces habrá algunos que podrán disfrutar algunas cosas y le van a mostrar ese triunfo, esa victoria o esa satisfacción a los otros para enojarlos. Creo que definitivamente a veces cuando no sabemos nosotros manejarnos como hermanos, simplemente podemos despertar la intolerancia entre cada uno de nosotros. A veces hay alguno que es ansioso porque no entendemos que somos diferentes. No entendemos que somos distintos, que de pronto hay uno que es callado y el otro de pronto es más alegre, tal vez el otro es un poco más simpático, el otro resulta de que de pronto es una persona más jovial, qué sé yo, y de pronto al uno le afecta el comportamiento del otro. Y lo que tenemos que aprender es a entender que somos diferentes y que el único puente realmente que puede, digamos, acercarnos en medio de nuestras diferencias es el respeto que debemos darnos unos a otros. Creo que el punto está entonces mirando someramente esta situación de este hogar, de esta casa, de esta gran división, de esta rivalidad entre hermanos. La pregunta que nos hacemos es cómo nosotros podemos prevenir que en nuestros hogares, que en nuestras casas no estemos nosotros cayendo en el mismo error. Que nosotros no estemos equivocándonos en la manera como tenemos que guiar a nuestros hijos. Hay algo clave que yo noto aquí. En todas estas expresiones, tú puedes leer la palabra de Dios, tú no te encuentras a nadie orando. Señor, ¿qué puedo hacer para resolver el asunto? Señor, ¿cómo puedo hacer para poder equilibrar mi amor y mi afecto hacia mis hijos para poder darles a ellos lo que merecen? ¿Me estás comprendiendo? Simplemente lo que estamos viendo es un comportamiento simplemente carnal, un comportamiento muy natural, un comportamiento de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es allí donde el Señor quiere mostrarnos algo. Es ahí donde el Señor quiere apuntar a nosotros hoy, porque hoy nosotros estamos repitiendo el mismo patrón de conducta en nuestras casas. Nos estamos equivocando. Estamos favoreciendo al uno, al otro. La muestra es cómo estamos en el mundo. La muestra es cómo estamos nosotros, cómo nosotros nos comportamos. Esas personas que salen a delinquir en las calles tienen un hogar, vienen de una familia. El asunto, lo que está diciendo la calle, es que en las casas, en los hogares, en las familias, nos estamos equivocando. No estamos haciendo la labor que tenemos que hacer. La pregunta entonces, ¿cómo podemos nosotros, digamos, prevenir que haya toxicidad en nuestros hogares, en nuestra familia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, en primer lugar, es claro, el Señor, Dios, debe edificar la casa. Nosotros, por nosotros mismos, en nuestra fuerza, no podemos edificar la casa. Quiero mostrarte lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 127. Y mira lo que dice el Salmo 127 en la parte A. Salmo 127 dice lo siguiente en la parte A. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Ahora pasemos al versículo 3 para que escuche lo que dice. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Yo creo que tú tienes que entender lo siguiente, los hijos tuyos no son tuyos. Y allí tiene que ser el punto de partida que nosotros debemos tener. Si queremos realmente nosotros prevenir la toxicidad en nuestra familia,
la rivalidad de nuestros hijos, tenemos que entender que nosotros, Dios no nos dio hijos, los hijos son de Él. Nosotros administramos vidas para Él. Nosotros tenemos que formar a esos hijos para que esos hijos puedan conocerle a Él y entonces se conviertan en esos hijos de Dios. Nosotros somos los administradores de esas vidas. Cuando tú entiendes que eres un administrador de algo, tú tienes que esmerarte, tú tienes que buscar realmente hacer un buen trabajo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. El Señor debe estar edificando la casa. Nosotros edificamos la casa con el Señor cuando usted le busca de verdad, cuando usted entiende que el hogar que tiene no es simplemente el sitio donde usted duerme y donde usted come, es el lugar que Dios le ha dado y le ha preparado para que usted pueda educar, enseñar, corregir y levantar a unos hijos que se te tienen que convertir en hijos de Dios. Y como ellos tienen que estar aprendiendo con el ejemplo, usted tiene que darle el ejemplo de esa búsqueda de Dios. Somos nosotros los que tenemos que dar esos ejemplos. Yo me acuerdo de una abuela mía hermosa. ¿Sabes qué hacía la abuela? La abuela me cogía, me bañaba, me vestía y no me preguntaba absolutamente nada. Me cogía de la mano y me llevaba para la iglesia. Creo que nosotros tenemos que entender que tenemos una responsabilidad con las personas que nos dan a nuestro cargo, entiéndelo. Si nosotros vemos que el mundo no ha cambiado, que todo es lo mismo, que está pasando lo mismo, es porque nosotros no hemos entendido. Y vuelve, te repito, el asunto se basa en las responsabilidades que debemos tener y tenemos que aprender a relacionarnos. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros hijos, no simplemente porque son mis hijos, yo hago lo que me da la gana con ellos, no. Simplemente son las vidas que Dios me ha dado porque confía en que yo pueda hacer un buen trabajo en esas vidas y voy a formar a las personas que Dios quiere que nosotros podamos formar conociéndolo a Él. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que tenemos que tener ese encuentro con Dios porque estamos cultivando vidas. Tenemos que hacer algo importante, transferir la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo a nuestros hijos. Es muy triste que nosotros veamos a la gente que va a la iglesia y simplemente los hijos no van, porque no quieren, no pueden, tienen una tarea, tienen cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de excusas y simplemente nosotros vamos porque queremos que Dios nos bendiga, que Dios esté satisfaciendo nuestras necesidades, que nos falte el pan a la mesa y simplemente estamos engordando a una cantidad de niños que no sabemos qué va a ser su vida de ellos. La mejor manera de alimentarlos es tomarlos, llevarlos y transmitir nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y podemos hacer cosas tan sencillas como sentarnos y darle gracias a Dios por los alimentos que vamos a tomar. Colocar al Señor en nuestra casa en el primer lugar es lo básico para que podamos tener nosotros familias sanas y no familias tóxicas. Él tiene que estar allí. Y nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios es grande y poderoso y que a Él hay que respetarle. Cuando tú lees esta palabra, lo que acabamos de leer, nadie dice nada de Dios. Creían en un Dios lejano. Y tal vez de pronto hoy nosotros estamos imitando todo esto, un Dios lejano. Sí, eso el cielo, la tierra está por allá, pero nosotros tenemos que hacer las cosas aquí como podamos hacerlas. Y no es así. Nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso el salmista dijo que si nosotros queremos edificar nuestra casa, tenemos que colocar al Señor como el cimiento de nuestra vida, el cimiento de nuestra casa, porque si Él no está como el cimiento de nuestra casa, en vano hacemos el trabajo. Simplemente estarás trabajando para levantar unos chicos que posteriormente serán sancionados por la sociedad. Nosotros tenemos que levantar hombres, hombres de bien, hombres que puedan llevar, oye bien, beneficio a esta humanidad. Y la única manera como pueden llevar beneficio a esta humanidad es que nosotros llevemos a nuestros hijos a conocer al Señor Jesucristo. Que puedan tener su fe en ellos, fundamentado en ellos, que puedan entender que todo deriva de una buena relación, de una buena comunicación con Dios. Por eso si el Señor no edifica la casa, en vano estamos trabajando. Yo no sé qué estás haciendo tú, pero tienes que mirar realmente. El asunto no se trata de una religión, entiéndelo. El hecho de que tú vayas a un lugar con cuatro paredes, eso no significa que estés haciendo lo que Dios quiere. ¿Me entiendes? Ese es un principio. Haz lo que Dios quiere cuando Dios reina en tu casa. Cuando Él es el que te está diciendo cómo levantar a tus hijos.
Cuando Él es el que te está diciendo a ti, guiándote cómo tienes que corregir a tus hijos. Porque es necesario que nosotros aprendamos a corregirlos. Porque a veces nosotros no los corregimos, simplemente porque, ¿qué te digo? De pronto no queremos caer en qué sé yo, de pronto se traumatizan, porque esa es la palabra de moda. Hoy los psicólogos están más impuestos aquí en la vida que cualquier otra cosa. Si tú de pronto coges a tu hijo, lo llamas la atención, entonces se va el niño a traumatizar. Bueno, si tú no lo traumatizas en tu casa mostrándole que Cristo es el Señor y que hay que respetar, allá en la calle, allá sí lo van a traumatizar. El mundo lo va a volver añico. Nosotros tenemos que entender eso, que tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de levantar hijos sanos, hijos verdaderamente que crean, que confíen en el Señor Dios Todopoderoso. Necesitamos transferir nuestra fe a nuestra familia. Mira lo que dice Deuteronomio 4, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, Deuteronomio 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, que no solamente a nuestros hijos, sino también a los nietos. Tenemos la responsabilidad de poder enseñarles el camino del Señor. ¿Sabes? En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Mantener viva, oye bien, la comunicación en la familia. Ese tener el amor suficiente para nosotros aprender a corregir aquello que no está bien. Eso es imperioso. Mira lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Dice la palabra del Señor, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Lo que está diciendo es, corrija a tu hijo cuando hay tiempo, cuando sea el tiempo, el momento que tienes, por favor, corrígelo. Mas no te apresure tu alma a destruirlo. Lo que está diciendo, no te vayas a pasar. Entiéndelo. Hay un equilibrio, pero nosotros tenemos que tener entonces ese equilibrio guardado por el amor. Nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, los corregimos con amor, los corregimos porque les amamos, porque no queremos que nuestros hijos se pierdan, porque no queremos que nuestros hijos fracasen, porque no queremos que nuestros hijos sufran traumatismos, dolores. Y nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que corregirlo. Tenemos que aprender a tener una buena comunicación con nuestros hijos. Y una buena comunicación con nuestros hijos implica que nosotros podamos interesarnos por los sueños de nuestros hijos. Si usted tiene 12 hijos como los tenía este hombre, Jacob, usted tiene que interesarse por los sueños de cada uno de ellos, no solamente el de uno. Y a veces nosotros, por el que cargamos un poco más de simpatía, porque ese nos dolió más, porque ese tenemos una vinculación muy especial con ese hijo, resulta de que nos olvidamos del resto de los demás, si existen o no, si les duele o no, en qué piensan, qué quieren, cuáles son sus sueños, y nosotros estamos fracturando nuestro hogar. Y después queremos que nuestros hijos nos amen, y después queremos que nuestros hijos respondan por nosotros. ¿Estás comprendiendo? Nosotros tenemos que entender que tenemos que tener una buena comunicación en nuestra casa, y una buena comunicación en nuestra casa con nuestros hijos implica que nosotros podamos escucharlos, qué sienten, qué les duelen, cómo se sienten, qué les gustaría, cómo podemos mejorar las cosas, involucrarlos en las soluciones también que necesita nuestro hogar. No simplemente que sean unos convidados de piedra, sino poder sentarlos a tomar una decisión y poder decirles, preguntarles a ellos para que puedan sentirse valiosos. Usted necesita hacer sentir valioso a todos sus hijos, no que uno simplemente sirve para que arregle las ovejas, el otro no, es distinto. ¿Cómo pretendes que aquellos le amen si tú mismo estás abriendo una cima allí en tu casa? Por eso tenemos que mantener precisamente ese interés sobre todos los miembros y tener presente algo muy claro. Todos tus hijos, aun cuando hayan salido del mismo vientre, aun cuando sean hijos del mismo padre, son diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo te lo voy a decir como yo se lo digo a mis hijos.
Todos los hijos se tienen que amar por igual, pero con los hijos nos tenemos que comunicar de manera diferente, de acuerdo, oye bien, de acuerdo al carácter que tenga nuestro hijo. Esto es algo así como que prácticamente nosotros como padres tenemos que convertirnos de alguna manera en una especie de psicólogos. Tenemos que entender a nuestros hijos porque estamos formando vida y tenemos que asimilarnos a él de tal manera que nosotros tenemos que hablar, por decirlo de esta manera, el idioma que nuestro hijo habla. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, de las cosas que a él le gusta, de esas cosas yo comienzo a hablar con él. Y si yo veo que aquello que le gusta no es lo mejor, yo inmediatamente no le voy a dar una prohibición. Yo simplemente hablo con él y en la medida en que estamos hablando, yo le voy a mostrar aquellas cosas que de pronto realmente parecen que no dieran resultado al final. Pero estamos aprendiendo a entenderlos, a estar con ellos. Lo mejor que necesitan, oye bien, tus hijos es tu atención. Y eso implica que tú prestes tu oído y prestes tus palabras para estar con Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para prevenir que no tengamos familias tóxicas? Bueno, en tercer lugar, tienes que aprender a enseñar el amor fraternal en la familia. Esto es fundamental. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es enseñarnos, oye bien, amarnos. Tú, de ese amor que has aprendido de Cristo, tienes que transmitirlo a tus hijos, tienes que hablarle cómo es el amor. Y tienes que decirle que el amor es sacrificial, pero que hay algo tan maravilloso en el amor que hace que nosotros podamos, oye bien, cubrir multitud de faltas. Que nosotros, esas diferencias que tenemos en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra manera de ser, las cubrimos con amor. Pedro estaba mirando todo esto. Acuérdate que Pedro fue un hombre de familia. Pedro tuvo su mujer, tenía su hogar y conocía cómo es el asunto. Y él entendió las cosas de la manera siguiente. Él dice allí, la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 8, dice, ante todo, oye bien, ante todo. ¿Sabes qué quiere decir? Por encima de cualquier cosa, lo primordial, lo principal es, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por sobre todas las cosas, tú tienes que enseñar a tus hijos a que se amen. Tú tienes que enseñar a que ellos puedan sentir amor. ¿De qué manera? Reúnelos. Enséñalos que la amistad entre ellos tiene que ser maravillosa, independientemente que son sus hermanos. Qué bueno que puedan ser amigos. Qué bueno que puedan ellos manejar sus situaciones. Qué bueno que los enseñes a ayudarse el uno al otro. Qué bueno que tú los enseñes a que el mayor pueda ayudar al menor. Que puedan hacer todo este tipo de cosas. Que si el uno sabe más, se pueda sentar con el otro, enseñarlo a hacer las distintas tareas escolares que tienen que hacer. Tenemos que aprender, oye bien, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que aprendan a amarse. Pero eso lo ven cuando también ven una relación contigo y con tu esposo que se están amando. Cuando si tienen alguna dificultad, ustedes pueden en secreto resolver esas situaciones. Pero a veces nosotros escandalizamos y entonces nos ofendemos delante de nuestros hijos y después le pedimos a nuestros hijos que se amen. ¿Cómo tú puedes realmente esperar eso? ¿Cómo puedes esperar que tus hijos se puedan amar cuando tú estás dando un ejemplo completamente contrario y distinto con tu conducta? ¿Cómo pueden realmente ellos pensar en amor que tú tienes con ellos cuando los abandonas o los dejas o no te interesa la vida de ellos? ¿Me estás comprendiendo? Lo increíble de todo esto es que nosotros con Dios somos los edificadores. Es algo así como, ¿qué clase de casa quieres tener? ¿Qué clase de hogar quieres tener? ¿Qué clase de hogar deseas tener? Pues bueno, el Señor nos da la prerrogativa que podamos nosotros construirlo con Él. Nos da a nosotros el favor de decirle, Señor, yo necesito que tú me guíes para poder enseñarle a estos hijos cómo es el amor, cómo debemos amar. Y qué bueno que los cojamos de la mano y podamos hacer cosas por otras personas que tienen necesidades para que ellos aprendan que el amor no solamente es en casa, se tiene que desbordar por las ventanas y por las puertas de nuestra casa y que puedan tocar a las otras personas que también necesitan amor. Pero necesitamos enseñarlo en casa para que podamos darlo en las casas, afuera en las calles. Qué triste es que haya personas que amen más a la gente de la calle que a la gente de la casa. ¿En dónde estamos pasando? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por eso tienes que enseñar a tus hijos a amarte. Es sencillo, pídele al Señor que coloque de su corazón en tu corazón para que tú puedas repartir ese amor que Él te va a dar para que le des a tus hijos. No te lo va a engañar, no te los va a quitar, no te lo va a
¿Qué te digo? No te lo va a negar, entiéndelo, porque esta es la razón que tú seas padre. Esta es la razón de que tú seas una madre, que enseñes a tus hijos el amor de Dios y que enseñes a tus hijos a amarse entre ellos. Que la familia es esa pequeña unidad cerrada en donde el amor debe estar por encima de cualquier cosa. O si no, entonces tendremos este tipo de familias. Ahora pregúntate, ¿por qué el Señor nos deja esos ejemplos? Son personas que usó grandemente, están en la Biblia, pero están en la Biblia para que nos diéramos cuenta como un espejo las cosas que no debemos hacer. Es algo así como una gran premier y nos está diciendo, mira lo que no debes hacer. Te amo tanto que te estoy mostrando donde ustedes fallan, donde está el problema general de la humanidad, allí en los hogares, allí en las casas. El mundo es como es, porque las casas están fallando. Es sencillo. La sociedad es como es, porque la sociedad se nutre de lo que sale de los hogares. Y me da la sensación que de los hogares no está saliendo mucha cosa buena. Porque las personas encargadas de llevar a cabo esa misión de formar a esos seres humanos para que se conviertan en hijos de Dios, estamos fallando. En último lugar, tienes que revisar tu entorno. No solamente lo que tú haces en casa, sino cómo te relacionas con las otras personas. A veces nuestros enemigos son las personas también de la iglesia. Estamos al lado y nos molesta el otro, porque canta alto, porque levanta la voz, porque tal vez quiere servir en todas las cosas. Cuando dicen algo, enseguida levanta la mano y comenzamos a sentirnos nosotros con esa persona como que indispuestos. Bueno, tenemos que aprender nosotros a mirar cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno, porque todo esto, oye bien, forma parte de nuestro comportamiento y afecta la vida en el hogar. A veces de pronto nuestros hijos nos pueden sorprender hablando mal de alguien de la iglesia. Es que la señora fulana, es que el señor fulano, imagínate esto. ¿Cómo tú pretendes que tu hijo pueda amar la iglesia si tú realmente estás hablando mal de la gente de la iglesia? Estamos cayendo en descrédito delante de nuestros hijos. Tenemos que cuidar nuestro comportamiento y nuestras palabras. Por eso, mi hermano, revisa tu entorno. Fíjate lo que dice el Señor. Y no es caprichoso. Escúchame bien lo que dice el Señor en Mateo. Libro de Mateo en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para el Señor es más importante que tú manejes una buena relación con la gente, con el prójimo y con tu familia. Una buena relación con el prójimo te va a dar un buen ejercicio, un buen ejemplo que va a ver tu familia, que van a ver tus hijos que están creciendo. Tus hijos te van a admirar, entiéndelo, por lo que tú eres, por tus actos, por tus decisiones. Eso es lo que tenemos en cuenta. Amados, tenemos rivalidad en nuestra casa. Hoy tenemos la forma de poder comenzar a resolver ese asunto. Para concluir, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué clase de familia tienes? ¿Cómo están viviendo en tu casa? ¿Cómo son tus hijos? ¿Realmente tú estás siguiendo lo que Dios te ha dicho? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás cumpliendo? Bueno, hay algo para ti importante. El Señor te está esperando. Él te está diciendo hoy, es necesario que paremos este asunto. Es necesario que mejoremos las cargas, las cosas que estamos manejando y nos pongamos delante de Él y podamos decirle, Señor, verdaderamente, yo necesito aprender a relacionarme con mis hijos. Yo necesito aprender a relacionarme contigo. Yo necesito aprender a relacionarme conmigo mismo, Señor, para poder hacer los cambios. Verdaderamente necesito cambiar muchas cosas que no estoy haciendo. El Señor hoy te está esperando. Y si tú estás ahí deseando eso, entonces no te sientas triste. Dios te ama y espera que tú hagas una oración como la que vamos a hacer
Únete conmigo, por favor. Padre bueno y Dios amado, aquí estamos. Señor, reconocemos que hemos fallado. Reconocemos, Señor, que tratando de hacer el bien, terminamos haciendo el mal que no queríamos. Te pedimos, Señor, que tú realmente nos dispenses, que nos perdones todos los errores que hemos cometido en la crianza con nuestros hijos, en la administración de los afectos en nuestra casa, en las decisiones que hemos tomado que han afectado a nuestros hijos, Señor, y muchas veces sin darnos cuenta. Tal vez nos han salido en automático, que es mucho más triste y peor. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas. Te ruego, Señor, que hoy tú nos guardes. Te ruego, Señor, que hoy tú nos des un corazón nuevo conforme al tuyo. Que podamos levantar hombres y mujeres en nuestros hogares que se puedan convertir en hijos tuyos. Que nosotros podamos estar tranquilos porque estamos haciendo la gran obra evangelística en nuestro hogar. Señor, aquí estamos, Padre mío. Danos esta segunda oportunidad para mejorar las cosas en nuestra casa, para poder tener el amor suficiente para hablar con nuestros hijos y para poder encarar en amor aquellas situaciones inconsistentes que se tienen que resolver y corregir. Ayúdanos, Jesús, por favor, que cada día tu luz sea más diáfana en nosotros y que el ejemplo que salga de nuestra vida hable más fuerte que nuestras palabras. En tus manos estamos, Señor Jesucristo, y gracias te doy, Padre, por este momento. Gracias te doy, Señor, porque aún la naturaleza, Señor, se levanta en alegría y se levanta, Señor, oh Dios amado, en adoración a ti, al gran Dios Todopoderoso. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y gracias te doy, Padre mío, por la vida de mis hermanos y porque estamos seguros, Señor, que este mensaje será difundido sobre toda la tierra. Gracias, Padre mío. Damos en el nombre de Jesucristo. Señor, en tus manos quedamos. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo, con tu familia, con todos los que amas y aún con aquellas personas que tal vez tengas diferencia. El Señor te bendiga grande y poderosamente. Un abrazo para ti. Hasta siempre, mi hermano, y que la victoria de Cristo sea en nuestros hogares. Gloria a Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén y amén. Te amamos. Reproduce este mensaje lo más que puedas. Bendiciones.